Y regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. Yo quisiera enseguida, en este especial dedicado a el maestro Gabriel García Márquez, Gabito, para que no me regañe María del Pilar, yo quisiera, profesor Guillermo Tedio, Manuel Guillermo Ortega, que usted nos meta en ese mundo de cómo se desarrolla la creatividad de Gabito, niño de su infancia, y cómo eso lo nutre para ese mundo que luego nos crea y nos regala a todos sus seguidores, a toda la gente que se ha nutrido de su obra. Bueno, sí, bueno, sabemos que de niño en su pueblo, de alguna manera ya el tema ha sido tocado, ¿no? Cuando se plantea lo de los muertos, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera el niño era aterrorizado por su familia, ¿verdad? Porque le decían, allí sale tal muerto, no te metas allí, vente para acá. O sea que va a crecer, es un niño de alguna manera aterrorizado por la aparición de estas ánimas en pena, ¿no? Pero también estaría, vamos a decir, la masacre bananera. Es decir, el niño también va a crecer oyendo las historias de la masacre bananera, que entre otras cosas es un capítulo importante en Cien años de soledad, ¿verdad? La masacre de las bananeras, de cómo ese hecho histórico se convierte en mito, y García Márquez lo trabaja bastante en relación con la aparición de la compañía bananera, ¿no? Entonces, el niño va a crecer, por un lado, estas historias de muertos, pero también la historia de la matanza, de la masacre de las bananeras, ¿no? Que ocurrió en la masacre de las bananeras, ¿no? Luego vendría otra etapa que sería la del niño en Barranquilla, ¿no? En Barranquilla, del jovencito, pues del niño, porque García Márquez no termina el bachillerato en Barranquilla, ¿no? Lo termina en Zipaquirá, ¿no? De manera que siempre he pensado que el hecho de tener allí al lado a su abuelo, ¿no? El abuelo va a ser una figura importante en la creación de ese narrador que va a aparecer más adelante, ¿no? O sea, yo pienso que ese señor, el don Nicolás, le debía contar pues todas las historias de los episodios de la guerra civil, ¿no? Que él había vivido en las guerras civiles, ¿no? Al igual que escuchar, pues, porque había vivido en Aracataca, las historias de la masacre bananera. Y todo eso seguramente va a llenar al niño de eso. Precisamente volviendo al tema que planteaba Matos, pensaba yo que él cuenta que cuando llega a México, Mutis, esa historia la conocemos todos, ¿no? Que Álvaro Mutis lo espera con el libro, la novela de Rulfo, Pedro Páramo, y le dice, mira, para que aprendas a escribir, o para que lo leas. Y dice García Márquez que esa misma noche se la lee creo que 3 veces, ¿no? O sea, se obsesionó tanto por el libro, precisamente porque lo conectaba con esas historias de difuntos y de ánimas en pena que traía de su infancia, tanto del abuelo como de las historias de la masacre de las bananeras, ¿no? Entonces, ¿qué obra? Una pregunta, ¿verdad? Que podemos responder. ¿Qué obra tenía García Márquez cuando viaja a México? Tenía una obra realista, ¿no? García Márquez no había descubierto el realismo mágico cuando viaja a México, ¿no? Porque miremos las obras, ¿cuáles eran? Eran el Coronel no tiene que le escriba, que es una novela realista. Era La mala hora, que es una novela realista. La hojarasca, de alguna manera, también es una novela realista. ¿Y cuál sería la otra? El coronel, La mala hora, La hojarasca y Los funerales. Es decir, Los funerales. cuatro libros realistas que había escrito García Márquez, ¿no? Y que creo que ya la crítica se ha puesto de acuerdo en decir que precisamente va a ser la lectura de Pedro Páramo, la que le dice, ¿qué le dice a García Márquez Pedro Páramo? Le dice, eh, es hora de que comiences a contar a tus muertos, que comiencen a contar tus muertos, ¿no? ¿No? Entonces seguramente va a aparecer el niño que oyó todas esas historias, que va a recordar todo eso, ¿no? No sé qué alrededor de esto tendría Matos que decir. Bueno, Guillermo, sí, yo creo que tú tienes razón. Cuando él llega a México, ha escrito hasta el momento 4 libros
que fundamentalmente son realistas, aunque recuerda que ya los primeros cuentos que Sí, todavía sí, claro, no se claro, habían publicado en Claro, el libro, ya tenían un corte fantástico, ¿no? claro, claro, claro. Precisamente ese primer cuento que tú mencionas, el que él publica, Ya es realista mágico. sí, ya es un cuento mágico realista o fantástico, exacto. Él abandona esa ruta influido un poco por el ambiente político que había en esos años, ¿no? Entre el 48 y toda la década de los 50, recordemos que precisamente el Bogotazo desencadena una tensa situación política en Colombia. Y es más, La hojarasca, si bien, como tú dices, es una novela realista, tiene unas pinceladas de realismo mágico, ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo un pasaje en que un personaje dice que las flores salen, ¿no? Hay un pasaje en que no sé si es Isabel la que percibe un olor de jazmín y, y, y alguien le hace notar que el jazminero de la casa ya había muerto muchos años atrás, y entonces la explicación que le da es que las flores también salen, ¿no? Sí, en el sentido en que utilizamos ese verbo aquí en Colombia, queriendo decir que las flores, después que mueren, vuelven a aparecer bajo forma fantasmagórica. Bueno, ese primer libro, esa primera novela, La hojarasca, tiene unas pinceladas de realismo mágico o pinceladas fantásticas, pero amigos como Plinio Apuleyo Mendoza, por ejemplo, que en ese entonces era un izquierdista furibundo, le dice, pero ¿cómo vas a escribir toda esa vaina en medio de la situación política tan crítica que estamos viviendo en Colombia? Tienes que asumir el compromiso político. Y entonces él, presionado bastante por esas críticas, pasa a escribir unas obras absolutamente realistas, es así, como El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, y la mayoría de los cuentos de los funerales de la mamá grande. Y cuando él retoma en México, y gracias en parte a esa lectura de Rulfo, como tú dices, su beta fantástica que le viene de la infancia, que le viene de los cuentos mágicos de la abuela, él, él cuenta diciendo que, así lo dice en una entrevista, eh, eh, estuve a punto de romperme la crisma desde el punto de vista literario por atender las presiones de mis amigos izquierdistas, hasta que en México me doy cuenta que mi compromiso no era solamente con la realidad política, sino con toda la realidad, que incluye esas facetas mítico-mágicas que están muy presentes en la realidad del Caribe. bueno, estamos conversando y yo escuchando, deleitándome aquí con nuestros invitados y todo su conocimiento sobre García Márquez, y le llegan a uno una cantidad de inquietudes y preguntas que seguro el tiempo no me lo va a permitir, pero sí hay una que siempre me ha dado vueltas en la cabeza cuando me acerco al mundo de Gabo periodista, al mundo de la literatura de García Márquez y la manera y las condiciones personales, económicas, la falta de dinero en las que en sus momentos García Márquez escribe, cuando uno diría, ante esa realidad de tanta ausencia de cosas, mucha gente puede tirar la toalla. Y yo me he preguntado y le pregunto a ustedes que conocen la vida y la obra de García Márquez, ¿qué fue lo que incidió que en medio de toda esa deficiencia, de dificultades económicas, García Márquez estuviera escribiendo 100 años de soledad, estuviera en la construcción de su obra? Porque uno se pregunta eso, porque además eso debe enseñar mucho de la vida de un escritor tan grande para la vida de cualquiera de nosotros. Mira, Rainer María Rilke dice en Cartas a un joven poeta, si usted puede vivir sin escribir, no escriba. Y esa es la directriz mayor de la vida de Gabriel García Márquez.
su vocación era superior a absolutamente todo. Y esa es una de las cosas que lo hace profundamente distinto. Pero hay que entender de dónde viene ese arrojo hacia los sueños o ese arrojo a creer en esos aparentes imposibles. Cuando él estaba pequeño, su abuelo, amén de las historias de las bananeras, amén de los relatos de la abuela, lo conectó con la libertad creativa. Gabito podía, dentro de la oficina del abuelo, dibujar en las paredes. Tenemos que recordar que Gabito, antes de escribir, fue dibujante. Y fue dibujante al punto que él mismo declara que la única corbata que tuvo en su vida política, o sea, en términos políticos, fue un contrato como dibujante para el Ministerio de Educación en Bogotá. Pero entonces, ¿qué sucede? El abuelo, primero, le da la libertad creativa, que es fundamental. Y segundo, le da contacto con las palabras. Porque recordemos que el abuelo tenía este gran diccionario a que consultaba y que le enseñó a consultar al niño. Y eso lo mezclamos con el método Montessori. O sea, a él lo enseña a escribir, o sea, a las primeras letras, digamos, Rosalena Ferguson, con el método Montessori, que es el engranaje perfecto para un niño al que le están dando libertad creativa y le dan una herramienta que son las palabras. En esta primera etapa él no tiene absolutamente ningún tipo de carencia económica. O sea, esta primera etapa de su vida, sus abuelos o su abuelo es un tipo muy importante y tiene todas las posibilidades, tanto así que Gabito tiene contacto más con cosas importadas que con cosas del centro del país, porque de la flota blanca de la United Fruit Company al comisariato llegaban todos los productos que traían en la flota blanca, que era la que se iba con los bananos. Por una razón desconocida incluso para Gabito, el abuelo tenía posibilidades de comprar ahí. Esa es una primera etapa. Después viene la etapa de Barranquilla, que es muy interesante. Su papá, que Gabriel Eligio García Martínez, que era un personaje soñador y que en este momento justo estoy metida de cabeza investigándolo mucho más, se va a buscar oportunidades para, digamos, impulsar a la familia, a la prole, como ellos lo llaman, que ya en esa época no eran los 11, pero eran bastantes. Y entonces Gabito, como era el mayor, un niño de 7 años, decide que va a ayudar en la economía de la casa. ¿Por qué? Porque le enseñaron que la creatividad era una herramienta. Entonces, él vivía en la que fue después la casa de ensayos del Joe Arroyo, que está todavía ahí, no sé si la esquina de la tienda de Tokio, no sé si la recuerdas, Martín. Sí, él casa. Pintaba los letreros, o sea, él le pagaba, el señor de la tienda le pagaba para pintar los letreros, los avisos que tenía, o sea, donde anunciaba los productos y tal. Y por el otro lado, repartía en el mercado de Barranquilla propaganda, hasta que un día se encuentra a una mujer que les conocía de Aracataca, que le mete un grito y le dice, dile a Luisa Márquez que piense, ¿qué pensaría el coronel Nicolás Ricardo Márquez de ver a su nieto favorito repartiendo propaganda para tísicos en el mercado? Entonces, hasta ahí llega el tema. Pero su relacionamiento con la pobreza siempre fue, digamos, equilibrado por la creatividad, porque no le tenía miedo. En el caso de la escritura de 100 años de soledad, él lo que hace es renunciar absolutamente a todo. Y ahí entra un personaje que es determinante, que es Mercedes Barcha. Porque es que una cosa es ser pobre solo y otra cosa es ser pobre al lado del cocodrilo sagrado. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Porque este hombre vende el carro, coge la plata que tiene y se le entrega a esta mujer y le dice, me voy a dedicar a escribir una novela 6 meses, resulta que pasan 18 meses, esta mujer le pone la cara a todo el mundo y mantiene la casa con 2 hijos durante 18 meses. Y al final empeña su secador de pelo para poder mandar la novela y resulta que no les alcanza para toda la novela, mandan la mitad y mandan la mitad para atrás porque se equivocan de paquete. Entonces la editorial entiende que es una manera como de emocionarlos y les manda un adelanto que se convierte en un alivio. Entonces, el tema de la pobreza en Gabriel García Márquez tiene que ver cómo lo tolera o cómo lo maneja con la creatividad. En Barranquilla, cuando vivía en el Rascacielos, residencia en Nueva York, vivía en un prostíbulo, en un cuarto que eran con tabiques de cartón, que a cualquiera le parecería la ignominia, pero él decía que no, que él vivía como Faulkner, porque Faulkner había dicho que un escritor debía vivir en un prostíbulo porque tenía la vida de noche y la tranquilidad de día para escribir. Entonces, lo que hace la diferencia realmente
es la creatividad. En Zipaquirá también le pasan 3000 cosas con relación al tema del dinero. La forma como Gavito se relacionó con el dinero tenía que ver directamente con la creatividad, no solamente cuando tuvo afugias económicas, o sea, digamos, cuando tuvo limitaciones, sino después cuando fue un hombre rico. También se relacionaba con el dinero a través de la creatividad de las maneras más locas del planeta. Entonces, la lección que nos deja es que cualquier dificultad asumida, enfrentada, con la fuerza y la convicción de una vocación y con una imaginación superlativa, es absolutamente posible enfrentarla. Profesor Guillermo, Cuénteme. sobre este tema de la pobreza, de la dificultad en el momento de creación de tal vez obras importantes de Gabo, usted que lo ha estudiado. Bueno, él creo que se ha insistido mucho en el periodo ese en que está en París, ¿no? Y él mismo ha contado esa anécdota, ¿no? De que metía la mano debajo del mantel de la mesa donde había colocado los ahorros después que lo habían destituido del espectador, porque, bueno, destituido no, sino que el dictador Rojas Pinilla canceló el espectador, ¿no? Entonces García Márquez, eso de contar, de enviarle cartas, o sea que, bueno, a mí lo que me interesa realmente es cómo esa situación difícil puede crear un argumento y una historia que manifiesta una pobreza en un doble y hasta un triple sentido, ¿verdad? Porque en el Coronel estaría expresado esos momentos de afugia que García Márquez vive cuando queda sin trabajo, sin puesto, porque el espectador ha sido cancelado por Rojas Pinilla, ¿no? Pero también era la historia del abuelo que iba a buscar la pensión que nunca le enviaron a los liberales que perdieron la guerra civil, ¿verdad? Y entonces hay una segunda pobreza, ¿verdad? La del abuelo que iba a buscar los viernes la pensión de jubilación y que nunca les pagó el gobierno conservador, ¿no? Entonces esas dos pobrezas se juntan, ¿verdad? La pobreza en el recuerdo del abuelo más la pobreza presente de García Márquez en París, y eso da El Coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Que es una historia, creo que en algún momento García Márquez dijo que era uno de sus mejores libros, ¿no? Aunque después se corrigió y dijo que era El otoño del patriarca, y creo que después 100 años de soledad. Sí, me Bueno, interesa este momento, ¿no? De cómo las dos pobrezas, la del abuelo persiguiendo la sí, pensión y la de él en París se juntan para producir ese momento creativo del Coronel no tiene quien le escriba, ¿no? sí. Bueno, yo voy a ir cerrando ya este diálogo con el tema de Barranquilla. Y ahí, profesor Joaquín Matos, yo quiero que usted me hable de esa relación de Gabo y Barranquilla, para ver también qué deuda tenemos desde Barranquilla con el escritor, con el periodista. Bueno, mira, ahorita tú eh, hablabas con María del Pilar del diseño de las diferentes rutas de García Márquez, ¿no? En las diferentes ciudades y poblaciones, no solo del Caribe, sino de Colombia. Mira, yo digo que las relaciones que hubo entre Gabriel García Márquez y Barranquilla son tan relevantes y fueron tan determinantes en su vida y en su obra que dan para un buen libro. No solo están reclamando la creación y la señalización de vida de la ruta de García Márquez en Barranquilla, sino también un buen libro que se especialice únicamente en la relación entre García Márquez y Barranquilla y viceversa. Porque fíjate que ya Gustavo Castro Caicedo escribió un libro que habla de la relación de García Márquez con Zipaquirá, que se llama Gabo, 4 años de soledad, su vida en Zipaquirá. De alguna manera, Jorge García Usta, nuestro amigo lamentablemente fallecido muy joven, escribió el primero de los posibles libros de la relación entre García Márquez y Cartagena, que es cómo aprendió a escribir García Márquez. Incluso
ya existe un libro sobre la relación entre García Márquez y Caracas, que se llama Gabo no nació en Aracataca, sino en Caracas. De alguna manera, Xavi Allén, el escritor catalán, ya escribió el libro de la relación entre García Márquez y Barcelona, que se llama Aquellos tiempos del boom. Entonces, yo creo que hace falta que se escriba este libro que hable de las relaciones, como he dicho, determinantes, relevantes, profundas, que hubo entre García Márquez y Barranquilla, y que abarcó varias etapas de su vida. Yo por ejemplo, identifico 3 residencias importantes para recordar un poco el título de Pablo Neruda, Residencia en la Tierra. Yo hablaría de García Márquez, residencia en Barranquilla, y hay 3 residencias importantes. La primera es esa a la que ya creo que se ha hecho alusión, que es cuando él se vino a vivir con sus padres aquí a Barranquilla, siendo un niño de 11 años, y vivió en el barrio bajo, en esa casa que le recuerdo a María del Pilar, todavía existe, le llamaban el Castillo de Boyé, ¿sí? Y esa casa todavía existe, ¿no? Esa fue la primera residencia, que García Márquez vivió varios años aquí, terminó su escuela primaria aquí en Barranquilla, en la Escuela Cartagena de Indias, que quedaba al lado de donde hoy está el Teatro Amira de la Rosa, en el Parque 11 de Noviembre. Bueno, después viene la segunda residencia, que es la residencia sobre la cual más se ha escrito, que es esa residencia que él tuvo entre finales de 1949 y finales de 1953, cuando se conoce con sus grandes compadres, con quienes integraría el llamado Grupo de Barranquilla, ¿no? O Grupo de la Cueva. Esa es la más importante, sin duda, la segunda. Pero también recordemos que ya siendo un hombre famoso, ¿sí? Una celebridad de la literatura, porque ya habían pasado 4 años desde la publicación de 100 años de soledad, en 1971, García Márquez se viene a vivir a Barranquilla y vive 6 meses en Barranquilla en ese año de 1971. Vino por unos motivos estrictamente literarios, y era que él estaba escribiendo en Barcelona El otoño del patriarca y ya había terminado la novela, pero la releyó y él dice que se dio cuenta que le faltaba la savia del Caribe, le faltaba el olor de la guayaba, como él lo llamaría después. Entonces decidió, tengo que volver al Caribe simplemente para estar allá y volver a sentir el ambiente, el olor, el sabor del Caribe, para meterle ese toque a la novela, porque la novela la sentía como muy fría desde ese punto de vista. Y bueno, él ha podido venirse a establecer en Cartagena, o de pronto en La Habana, o ya tenía la plata suficiente, no, él viene y se establece en Barranquilla y vive 6 meses en Barranquilla entre enero y julio de 1971. Es cierto que desde aquí hizo varios viajes a diferentes islas del Caribe, pero se estableció aquí y hay fotos de él que no han sido publicadas. Hay algunas fotos inéditas que no han sido publicadas en su biografía de él en tertulias, en reuniones de tragos con sus amigos aquí en Barranquilla en ese año de 1971. Y bueno, después él vendría muchas veces a Barranquilla, incluso adquirió un apartamento aquí. Recordemos que escribió Memoria de mis putas tristes, que está ambientada con nombre propio en Barranquilla, ¿no? En fin, como realmente no hay tiempo para desarrollar todo este tema, porque como te digo, el tema da para un buen volumen, para un buen libro, que ahí está pendiente de que se escriba. Pero lo primero, y ya para terminar mi intervención, yo diría que, como tú lo señalaste, Martín, Barranquilla tiene la deuda de configurar como es debido la ruta de García Márquez en Barranquilla, con una buena señalización,
para que tanto los barranquilleros como los visitantes puedan recorrer esos espacios que guardan las huellas vitales de la residencia muy creativa, muy fecunda de García Márquez aquí en la capital del Atlántico. ¿Y qué dice María del Pilar sobre esa ruta? Bueno, el guión existe, tiene 54 puntos turísticos y está disponible gratuitamente en internet. Los pasos que hay que seguir, que ya lo siguió Cartagena y de alguna manera Zipaquirá, es la capacitación de los guías. Eso es primordial, porque realmente la ruta Macondo no está hecha para audioguías, se necesita el testimonio personal. Como comprenderán, en 54 puntos turísticos, pues no tendría tiempo de decir ni uno, pero voy a volverte a corregir, Martín. Cuando te refieras a Gavito en Barranquilla, y para hacer claridad, no lo puedes llamar Gavito, lo tienes que llamar Trapolujo, que es el sobrenombre que le pusieron los taxistas de Barranquilla a favor de su particular vestimenta. Hay otra residencia de García Márquez. Cuando García Márquez pasa del Hotel de Lance y comienza a tener como un ingreso más respetable, pasa a vivir al barrio del Prado, muy cerca a la iglesia de la Inmaculada. A manera de pensionado en la casa de unas señoritas medio solteronas que había ahí. Barranquilla es determinante en muchos sentidos. El sábado de carnaval de 1950 se inicia lo que sería 100 años de soledad y pues, por favor, Barranquilla se casa con Mercedes Barchapato, el personaje que hace posible este imperio, porque él era un genio, pero si no hubiera tenido a doña Mercedes detrás, no creo que la cosa hubiera sido tan fácil. Ese apartamento del que hablan quedaba diagonal al Parque Colombia, diagonal a la casa que fue donde estaba Huilacrá, y realmente hay muchos sitios. O sea, lo que tengo que decir al respecto es que lo más triste de que la ruta no esté posicionada es que la ruta más divertida de todas es la de Barranquilla. Yo en la Feria del Libro, Martín lo sabe, hice un piloto de hacer yo personalmente la guía con invitados especiales y tal, y pedí que fueran al mercado Barranquillita y compraran una camisa floreada, de esas de Chalis que venden, y que me trajeran 4 camisas de esas y las rifé entre los escritores de la Feria del Libro, y ustedes saben la emoción después de que yo les he hecho el cuento de que esas eran las camisas que compraba García Márquez. Porque una de las cosas que tiene la ruta de Barranquilla es que justamente como no se ha hecho una intervención de carácter museográfico, las cosas están como estaban. O sea, hay muchas cosas que están en su estado natural, porque por ejemplo, hicieron el intento de ponerle del otro lado de la Plaza San Nicolás, Hotel de Lance a un hotel, para, digamos, capturar desde el punto de vista turístico ese nombre. Pero tú ves y es un hotel perfectamente pintado, las habitaciones son perfectas, hay botones en la puerta, y eso desdibuja la realidad. Por ejemplo, cuando uno va a la casa de Blancanieves, en el barrio Los Andes, o, por ejemplo, una cosa que es divertidísima en la ruta en este momento, que por mí que no la tocaran, y es que el bar de la Negra Eufemia es hoy el Colegio María Inmaculada para señoritas, el Colegio Distrital María Inmaculada para señoritas. Entonces, cuando uno está haciendo la ruta y va contando el cuento de la Negra Eufemia y después se para y dice que aquí quedaba el bar de la Negra Eufemia, pues evidentemente se vuelve un tema súper divertido. Entonces, yo en mi opinión no la señalizaría. O sea, yo no le pondría señalización porque me parece que le quitaría la mística. Yo lo que haría sería entrenar un montón de guías, si quieren poner unos QRs que la gente después sepa la historieta y tal, pero señalizarla no, porque le quitan esta cosa de sorpresa maravillosa que tiene. Bueno, y en este caso, paso además a decir que una parte muy importante del realismo mágico nace en Barranquilla con un cuento que se llama La Noche de los Alcaravanes, que nace justamente en el bar de la Negra Eufemia, cuando estaba haciendo un sancocho, pasó un golero y estos tipos metieron el golero en la olla del sancocho. Y meten la olla, entonces la Negra Eufemia le dice que los alcaravanes le van a sacar los ojos y este man sale corriendo como loco a la redacción del Heraldo y escribe La Noche de los Alcaravanes. Recordemos también Eva está dentro de su gato. O sea, este tema, esta relación con la alegría sobre todo, tiene que ver mucho con Barranquilla. Mi opinión, yo no señalizaría, yo entraría a capacitar todos los guías posibles que estuvieran emocionados. Nosotros en el Colegio Mayor de Bolívar, en la institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, hicimos el primer diplomado de la Ruta Macondo Colombia,
De hecho, hay guías de Cartagena capacitados para hacer la ruta de Barranquilla que en varias oportunidades han viajado a Barranquilla a hacer la ruta, porque en Barranquilla no hay guías capacitados para hacerlo. Yo tuve una cita con la Secretaria de Cultura antes del tema de la pandemia y le dije que lo que se está perdiendo son posibilidades económicas para la ciudad, porque les quiero decir una cosa, esto más que un tributo es una gran oportunidad para la ciudad en todo orden, desde el punto de vista económico, cultural, turístico, bueno, en fin, porque son 54 puntos que están regados por toda la ciudad. En el caso de Cartagena, la ruta está muy concentrada en el centro histórico. En el caso de Barranquilla, da del río Magdalena hasta la parte norte de Barranquilla. Entonces, digamos que yo veo una gran oportunidad. Yo soy barranquillera, Martín lo sabe y sabe que el hecho de que no esté implementado Barranquilla a mí me duele en el alma. O sea, en serio me duele muchísimo porque he visto lo que ha representado en términos de oportunidades, incluso en los guías que yo capacité en Zipaquirá con la Fundación Casa Museo Quevedo Sornosa. Entonces, es ver pasar una oportunidad. O sea, Gabriel García Márquez ya es el escritor hispanoparlante contemporáneo más leído del planeta. Y ya está por encima del bien y del mal, y la inmortalidad ya la tiene hiper mega garantizada. Gabito no necesita ningún tributo de Barranquilla. Barranquilla necesita capitalizar la oportunidad que le dejó García Márquez, que no es nada, simplemente la inmortalidad. Bueno, cierro con el profesor Guillermo Tedio, porque bueno, quiero escucharlo también sobre esa relación de Gabito y Barranquilla y lo que hoy debemos nosotros como gente de Barranquilla revisar y mirar. Recuerda, trapo loco. Eso. No, señalar tres cositas. Una, como que ya dijo Joaquín, efectivamente la deuda con García Márquez, con Barranquilla, parece que Gabo la quiso pagar con En memoria de mis putas tristes, ¿no? Allí está pues Barranquilla con sus calles, con sus barrios, ¿no? Con el ambiente que describe ese periodista viejo, ¿no? Pero hay una cosa que quería señalar también, y es que quien ha estudiado esta relación no tanto a nivel de ruta, sino a nivel intelectual ha sido Gilar, ¿no? Hay que reconocer que ese trabajo del contacto, la influencia tremenda que tuvo Barranquilla a través del grupo de la Cueva en García Márquez ha sido estudiada por García Márquez, ¿no? Y lo otro, sí, ya Gilar. Y lo otro que quería señalar es que en esa metamorfosis que va sufriendo Macondo en 100 años de soledad, yo diría que el Macondo final de 100 años de soledad ya es Barranquilla. Es decir, cuando aparece el sabio catalán, cuando aparece el grupo de estos cuatro conversadores, Germán, Álvaro, Gabriel, aparecen los prostíbulos, incluso los prostíbulos de la Barranquilla, de ese momento aparecen en 100 años de soledad y se escuchan los cantos de Escalona, se escuchan los cantos de Escalona, ¿no? En esos bares. Esa es Barranquilla, es decir, esa transformación. Sí, Guillermo, por ejemplo, el burdel zoológico el de Ternera es el prostíbulo de la Negra Eufemia. Claro, y se menciona la Negra Eufemia de manera indirecta, pero también al negro Adán. También al negro Adán, ¿no? De manera que Barranquilla está ahí en esa transformación que va sufriendo Macondo desde aldea arcádica hasta llegar a la aldea esta capitalista, ¿verdad? Agredida por la United Fruit Company y luego ya un Macondo que se va deshaciendo hasta terminar vuelto pedazos por el huracán bíblico, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo. El tiempo siempre es la limitante de nosotros, pero siempre es agradable poder conversar de Gabito, poder conversar de su obra, poder conversar de su relación con Barranquilla y seguro nos va a dar otra oportunidad para encontrarnos. Gracias a nuestros invitados hoy por estar aquí, por haber compartido con nuestros oyentes de Caracol Radio y la gente que nos sigue también en Facebook de este diálogo que queda inconcluso y que queda con tareas como la que nos ha puesto Joaquín Matos, o se la ha puesto él también porque le tiene hasta nombre del libro que le debe Barranquilla a la memoria de Gabo. Gracias también al profesor Manuel Guillermo Ortega, Guillermo Tedio, porque realmente es un gusto, un honor tenerlo aquí y como siempre un gusto también con María del Pilar Rodríguez, que siempre aprendo de ella. Gracias a ustedes y gracias a los oyentes de Caracol Radio por acompañarnos.